El periodo neolítico. En este periodo de la prehistoria, se da el paso del hombre nómade al hombre sedentario. La agricultura también evoluciona pasando de la horticultura o agricultura incipiente a la agricultura intensiva. En la línea de tiempo, la agricultura incipiente se inicia más o menos a los 8000 años antes de Cristo, como un promedio en diferentes lugares de la Tierra. Para que esto sucediera, el ser humano tuvo que desarrollar conocimientos especiales en ¿qué semillas se tienen que sembrar? ¿Qué terrenos son los más adecuados? ¿En qué tiempo o periodo del año? ¿Qué, cuándo y cuánto necesitan las plantas para crecer? Agua, abonos. ¿Cómo cosechar? ¿Y qué instrumentos se necesita para realizar estas tareas? Siendo materiales como la madera, piedras y huesos los que se utilizó como palas y picos al inicio. Hay que tener en cuenta que este fue un proceso que llevó miles de años. El Neolítico tuvo tiempos de duración e inicios diferentes. Por ejemplo, en Europa, el inicio del Neolítico se da a partir de los 8000 años antes de Cristo. Mientras en el continente americano, esto se da a partir de los 6 a 5000 años antes de Cristo. La duración del Neolítico está en relación a la utilización de los metales para hacer mejores herramientas y al mismo tiempo a las armas para la guerra. Por eso en Egipto y Mesopotamia duró hasta los 4000 años antes de Cristo, cuando recién se empieza a utilizar los metales. Mientras que en otros lugares del mundo esto se vio prolongado por mucho más tiempo, de acuerdo a su evolución. En este periodo de cambios, los grupos humanos basaron su subsistencia en la explotación de las especies domésticas, vegetales y animales. Y desarrollaron nuevos tipos de organización social que estaban vinculadas a la nueva forma de economía que se creó. El cultivo de plantas y la cría de animales supuso un cambio radical en la concepción del trabajo. Por eso, fue una verdadera revolución basada en la relación con la tierra. Todos estos parámetros hacen que se considere como la primera revolución humana o revolución neolítica. No hay que olvidar que en este periodo del Neolítico se intensificó también la ganadería. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.